0.1. La diferencia porcentual que separó al humano del chimpancé y creó la civilización 0.1%. Esa es la diferencia genética entre el ser humano y el chimpancé según los estudios más precisos de comparación genómica publicados hasta hoy. No 10%. No 50%. No la mitad ni la cuarta parte. 0.1% de diferencia en el ADN entre la especie que construye cohetes capaces de abandonar el sistema solar y la especie que usa palos para extraer termitas de un tronco. En esa fracción casi imperceptible vive todo lo que distingue la civilización humana de cualquier otra forma de vida que este planeta haya generado. El lenguaje articulado, la escritura, la filosofía, las matemáticas, la música, el arte, las leyes, las ciudades, y la capacidad de imaginar futuros que todavía no existen y trabajar durante generaciones para construirlos. Todo eso en 0.1%. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. Hoy exploramos la historia de ese número microscópico que sin embargo lo explica todo sobre por qué la especie humana tomó un camino evolutivo completamente diferente al de todos los demás primates con los que compartimos origen. Quédate hasta el final porque el número más revelador de todo este análisis no es el de la diferencia genética. Es el número de años que esa diferencia tardó en producir su efecto más extraordinario. Y ese número revela algo sobre la velocidad del cambio humano que resulta perturbador en su implicación sobre el futuro. Para entender 0.1% necesitas entender qué significa ese número en términos de biología molecular. Porque la intuición de la mayoría de personas sobre ese dato está completamente equivocada. El genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases de ADN. 0.1% de 3.000 millones es 3 millones de pares de bases distintos entre el humano y el chimpancé. 3 millones de diferencias en el código que determina cómo se construye y cómo funciona cada organismo. 3 millones parece un número grande. Hasta que lo comparas con los 2.997 millones de pares de bases idénticos entre las dos especies. Esa proporción es lo que produce el 0.1%. Y la pregunta que inevitablemente genera es cómo 3 millones de diferencias en un código de 3.000 millones pueden producir una brecha tan absoluta en capacidad cognitiva y en resultado civilizatorio. La respuesta está en dónde están las diferencias. La genética moderna ha revelado algo que transforma completamente la forma de entender ese número. Las diferencias entre el genoma humano y el del chimpancé no están distribuidas aleatoriamente. Están concentradas en regiones específicas que controlan el desarrollo del cerebro, la producción del lenguaje y la regulación de genes durante el desarrollo embrionario. Una de esas regiones es el gen FOX2, identificado como crítico para el lenguaje articulado. Los humanos tenemos una versión que difiere en 2 posiciones específicas de la versión del chimpancé. 2 posiciones en un gen de 781 aminoácidos. Y esas 2 diferencias están directamente relacionadas con la capacidad de producir los movimientos musculares finos de la boca, la lengua y la garganta que hacen posible el habla humana compleja. 2 diferencias en un solo general, y esas 2 diferencias son parte de lo que separa a una especie que comunica peligro con un grito de una especie que escribió la Ilíada, la Biblia y el Quijote. El número que más sorprende, 6 millones de años. Hace 6 millones de años el linaje que produciría al chimpancé y el que produciría al humano se separaron de un ancestro común. 6 millones de años de evolución independiente. Para dimensionar ese número, los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. La separación entre humanos y chimpancés ocurrió hace solo el 9% de ese tiempo. En términos evolutivos 6 millones de años es relativamente poco. Y sin embargo en ese periodo las 2 ramas del mismo árbol produjeron resultados completamente divergentes. Una rama produjo animales extraordinariamente inteligentes que viven en grupos complejos y usan herramientas. La otra produjo la única especie que ha orbitado la Luna. La aceleración que nadie esperaba. El número más perturbador del análisis es este. El Homo sapiens anatómicamente moderno aparece en el registro fósil hace 300.000 años. La escritura más antigua documentada, las tablillas cuneiformes sumerias, data de aproximadamente 5.000 años antes del presente. Entre la aparición del humano moderno y la invención de la escritura transcurrieron 295.000 años. 295.000 años de humanos con el mismo cerebro que tenemos hoy, con la misma capacidad cognitiva que produjo la física cuántica y la Sinfonía número 9 de Beethoven, viviendo sin escritura, sin ciudades, sin sistemas de registro permanente.
Y luego en los últimos 5.000 años, menos del 2% del tiempo total de existencia del Homo sapiens, ocurrió todo lo que llamamos civilización. La escritura, las matemáticas, la filosofía, las ciencias, la tecnología industrial, la energía nuclear y la inteligencia artificial. Ese patrón, 295.000 años de acumulación silenciosa seguidos de 5.000 años de explosión civilizatoria, es lo que los investigadores llaman la gran aceleración cognitiva. Y su causa exacta es todavía uno de los debates más activos de la paleoantropología contemporánea. La hipótesis más respaldada por la evidencia propone que la revolución agrícola de hace 10.000 años creó las condiciones de densidad poblacional que la acumulación de conocimiento requería. Los grupos de cazadores-recolectores eran demasiado pequeños y dispersos para que las ideas se combinaran, transmitieran y mejoraran de forma acumulativa. Las primeras ciudades crearon esa masa crítica. Lo que 0.1% revela sobre el futuro. El número 0.1% tiene una implicación que va mucho más allá de la biología evolutiva. Revela algo sobre la relación entre diferencia cuantitativa y diferencia cualitativa aplicable a cualquier sistema complejo. En biología la diferencia entre veneno y medicamento frecuentemente es de dosis. En economía la diferencia entre rentabilidad y quiebra puede ser un porcentaje de un dígito en los márgenes. En física la diferencia entre conductor y superconductor puede ser una fracción de grado. Las diferencias pequeñas en los lugares correctos producen efectos desproporcionados. La inteligencia artificial que se desarrolla hoy tiene diferencias con los sistemas anteriores que en términos de arquitectura pueden medirse en porcentajes pequeños de parámetros adicionales. Y la diferencia en capacidad entre esos sistemas es cualitativamente enorme. El 0.1% que nos separa del chimpancé es el recordatorio más poderoso que existe de que los saltos cualitativos más grandes de la historia no siempre requieren diferencias cuantitativas proporcionales. Ahora procesa lo que acabas de escuchar. 0.1% de diferencia genética. 3 millones de pares de bases distintos sobre 3.000 millones totales. 6 millones de años de evolución divergente. 300.000 años de Homo sapiens moderno. 295.000 años de acumulación silenciosa. Y 5.000 años de explosión civilizatoria que produjo todo lo que llamamos historia humana. Cada número cuenta una parte diferente de la misma historia. La de cómo una diferencia casi imperceptible en el código de la vida produjo la única especie que se ha preguntado cuál es el origen de esa diferencia. Si este mensaje te tocó, si mientras escuchabas sentiste el asombro de procesar cuánto cabe en 0.1%, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números más pequeños no siempre son los menos importantes. Y que la diferencia más significativa de la historia de la vida en este planeta se mide en décimas de punto porcentual. Aquí en Cifras que cambiaron todo exploramos los números que revelan verdades sobre la realidad que ningún relato sin cifras puede capturar con la misma precisión. Déjame dejarte con la pregunta que más vale la pena sostener en silencio. Si 0.1% de diferencia genética entre el humano y el chimpancé produjo lenguaje, filosofía, física cuántica e inteligencia artificial en 6 millones de años, ¿qué podría producir una diferencia de 0.1% entre el ser humano actual y una versión modificada del genoma humano en los próximos siglos? No es ciencia ficción. Es la pregunta que los biólogos evolutivos y los ingenieros genéticos están discutiendo ahora mismo. Y si quieres continuar explorando los números que revelan verdades más profundas de lo que la mayoría imagina, el próximo video analiza el número detrás del mayor experimento monetario de la historia. Un número que muy pocas personas conocen y revela por qué la mayoría de las personas trabaja toda su vida y nunca acumula riqueza real. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los números no mienten. Y cuando aprendes a leerlos, la realidad deja de ser un misterio y se convierte en un mapa.